La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13 en adelante, que dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El mensaje de esta mañana es: la tentación al mal no viene de Dios. La epístola de Santiago fue escrita por Jacobo, llamado también Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Como cabeza de la primera iglesia cristiana, la iglesia en Jerusalén, Jacobo o Santiago fue un hombre con gran autoridad. Sus amigos le decían por sobrenombre rodillas de elefante, pues eran bien desarrolladas, porque oraba entre 12 y 16 horas diarias. Evidentemente, se convirtió al cristianismo luego que el Señor Jesucristo resucitado se le apareció. Así enseña Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, los judíos cristianos dispersos por todo el imperio romano. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el concepto de probar o tentar se expresa no solo con las palabras traducidas probar y tentar, sino también con las palabras escudriñar, examinar, distinguir, intentar, tentación, tratar. El significado principal generalmente es poner a prueba o probar por medio de tribulaciones o aflicciones. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dicen: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ninguna persona que peca puede eludir la culpa
acusando a Jehová Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, puede probar a los creyentes a fin de fortalecer su fe, pero nunca con la intención de llevarlos al pecado. Esto tiene que quedar muy claro. La naturaleza de nuestro Padre Celestial demuestra que Él no puede ser jamás fuente de tentación a pecar. Él nos lleva a la prueba. Él nos lleva a la motivación. Él quiere saber si en verdad este corazón confía en Él y esta mente espera en Él. Los atributos exclusivos de Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, son Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios trascendente, Dios eterno, Dios inmutable, Dios es perfecto y santo, Dios es trino y uno. Los atributos morales de Jehová Dios son: Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y clemente, Dios es compasivo, Dios es pasivo y clemente, Dios es la verdad, Dios es fiel, Dios es justo. La tentación proviene de los deseos o inclinaciones de cada uno de nuestros corazones. Mateo 15:19 enseña: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si no se les hace frente a estos efectos demoníacos y se les suprime por medio del Espíritu Santo la concupiscencia, es decir, los malos deseos sexuales y carnales, nos pueden conducir al pecado y después a la muerte espiritual. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios, hablada o escrita, no puede arraigarse eficazmente en la vida de la persona que no se separa de la inmundicia y del mal. Oigámoslo bien, entendámoslo bien. No es porque yo diga amén, Dios te bendiga, ya soy un hombre santo, un hombre separado para Dios. Para Dios soy separado cuando me separo total y completamente de la inmundicia y del mal. Cuando no me separo, estoy todavía en ataduras, ligaduras, coyundas, conjuros y hechizos satánicos que difícilmente se puede romper sino a través de la oración y el ayuno. En primer lugar, Jehová Dios ordena que los creyentes pongan a un lado toda la suciedad impía que abunda en la sociedad corrupta y procura influir en ellos y en sus familias. Las familias son santificadas por los padres, es decir, por marido y mujer. Si uno de los dos vive
ligado, atado a la inmundicia y al mal, difícilmente entra la bendición allí. Y esto lo dice la Biblia. No lo digo yo porque yo no soy ningún erudito. Yo repito todo lo que la Biblia me enseña. Esa suciedad mancha el alma de las personas y arruina su vida espiritual. Está viviendo, pero vive por la misericordia del Señor. Pero su vida espiritual está apagada. No es frío ni caliente, sino tibio. Colosenses capítulo 3, verso 8, enseña: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Todo el día andamos insultando, todo el día andamos blasfemando, todo el día andamos, como dijo un siervo venezolano, anda mucha gente del ruki tuki suki ya y no saben por dónde entrarle al asunto. Eso tiene que quedar afuera. En nosotros debe ser el sí o el no. Andan con el enojo. El lado derecho del estómago lo tienen inflado porque su hígado está casi a punto de corromperse. Andan con ira. Si viene una avispa y les pica, la avispa cae muerta, porque la ira de esa persona es tan terrible que no la puede controlar esa persona. Se le fue el dominio propio. En segundo lugar, la Biblia dice lo que se debe evitar y lo que tiene que evitar el pueblo santo de Dios. Por consiguiente, los creyentes no debemos participar en ninguna clase de impureza ni obscenidad. Debemos saber que permitir cualquier clase de inmundicia, esto puede entrar en la vida o en el hogar, incluso en el lenguaje sucio o la obscenidad a través de los videos o la televisión. Aflige al Espíritu Santo y viola las normas santas de Dios para su pueblo. ¿Estamos allá o estamos acá? Que se te sale una palabra deshonesta, sucia. Es evidente, a mí no me va a decir esto. Si algún pastor se pega un martillazo en el dedo, no va a decir aleluya. Dejémonos de convencionalismos y ritualismos paganos. Debemos pedir todos los días al Señor perdón por toda palabra obscena, sucia, mentirosa, vaga, inflada, de murmuración, de juicio, de crítica, ociosa y jactanciosa, que pronuncian nuestras bocas, lenguas y labios, porque eso todavía está en el corazón. La palabra de Dios advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos. No seáis, pues, partícipes con ellos, dice Efesios capítulo 5, versos 6 y 7. En tercer lugar, los creyentes deben tomar en serio la justicia y la santidad. Deben limpiar sus hogares y llenarlos de la palabra de Dios y de la santidad de Cristo. Llenarlos de la palabra de Dios y de la santidad de Cristo. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45 dicen: cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, dice el Señor, acontecerá a esta mala generación. Pastor, óreme. El pastor ora con dedicación, con amor, lo hace como para el Señor. Hay una manifestación divina del precioso Espíritu Santo y a las 3-4 horas nuevamente el perro vuelve al vómito y la puerca lavada ahí en el lodo que se da vuelta. Por eso es que la gente dice, míralo como está, parece chancho en poza cuando está metido en el pecado, en la borrachera, en la lujuria, en la lascivia. El Señor no está ahí. ¿Quién lo mandó allá? El Señor. Esa persona se dejó arrastrar de su propia concupiscencia. Y es lo que el Señor nos dice, que nos debemos dejar guiar por su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. La nueva vida en Cristo exige que se liberen los cristianos de toda inmundicia que ofende al Espíritu Santo y que estemos resueltos a aceptar la palabra de Dios en el corazón. Posiblemente me vayan a decir, pero es bien difícil ser cristiano. Pero más difícil es que te vayas al infierno y de allí no vayas a salir, porque el que entra allá no sale. Allá no le puede decir a Satanás, dame permiso que me voy a ver a mi familia. Allá se quedó para la eternidad. Pero el Señor dice que nosotros afinquemos nuestras esperanzas solo en Él, que esperemos en Él. Por eso dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor está ahí, inmutable, no cambia. El Señor permanece con nosotros, porque eso es lo que exige el Señor. La nueva vida en Cristo exige que nos liberemos de toda inmundicia que ofende a su precioso Espíritu Santo. No podemos meter la mano en el gallinero y robar los huevos y meter la mano acá en la iglesia y decir que no hemos hecho nada, que es que así fue pues la mala suerte, así fue pues, ya pues el enemigo me tentó, la carne me falló. Usted sabe, pastor, que la carne es débil. Sí, todos sabemos que la carne, nuestra carne es débil, pero también sabemos que el infierno espera al que se deja arrastrar por su propia concupiscencia, lo espera con los brazos abiertos. El término implantada que enseña el verso 21 implica que la palabra debe llegar a formar parte de la naturaleza del creyente. Así como se ven por ahí en la televisión, en las redes sociales, que los fanáticos de diversos equipos gritan y le dicen, te he dado mi corazón, te he dado mi vida. Así tenemos que decirle al Señor, te he dado mi corazón, mi vida te pertenece a ti. La palabra sembrada lo lleva a su salvación final. Efesios
capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido amigo, amado hermano, si estás con tu pareja, tu esposo, tu cónyuge a tu lado, mírense los dos en la frente y vean si en la frente de ustedes está reflejado el sello luminoso celestial que imparte muchas luces. Se llama el sello del Espíritu Santo, que para muchos de lo que nosotros enseñamos y proclamamos, porque así lo enseña la palabra, nos dicen que estamos locos. Y gloria a Dios por esa locura. Por eso dice el Señor que ese sello del Espíritu Santo lo conocen los que entregan su vida a Cristo. Pero la marca es del anticristo y eso lo conocen los que han entregado su vida al mundo, al anticristo, al que viene de parte del diablo. El mundo espera al hijo del diablo, el anticristo. Nosotros los cristianos esperamos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Él viene desde el tercer cielo. Alabado y bendito sea el santo nombre de nuestro Señor, Salvador y Libertador, el Señor Jesucristo. Querido amigo, amado hermano, si necesitas oración, puedes llamar a los teléfonos que bendicen el Ecuador, 519-000, 519-116. Estaremos haciendo oración por ti. Son los teléfonos de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Y si tú deseas consejería espiritual, puedes acudir a nuestra iglesia Jehová mi Justicia, ubicada en Los Ríos, 5008, entre Ocónnoros y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil, y con todo gusto estaremos orando por tu vida y por tu familia.